¿Qué pasa, Juan? Oye, ¿te espero luego a las 4? Venga, vale, espérame a las 4. Pero yo espero que no tarde mucho, que seas puntual, ¿eh? Lo intentaré. Venga, vale. Bueno, amigos, ya estamos en el episodio 40. ¡Wow! 40. That's incredible. Ya. Bueno, ¿cuál era la frase del doble sentido de la última lección? Vamos a ver. The girl waiting at the bus stop is unemployed, Juan. La chica esperando en la parada. Unemployed in Spanish. Estar parado, ¿no? En este caso es parada. Está parada. Entonces la palabra con doble sentido era parada. The bus stop and unemployed girl. Ok, Juan. Entonces, digamos la frase en Venga, español. vamos a decirlo. La chica Que está esperando en la parada del bus. está parada, Pobrecita. sin trabajo. She's waiting And for she's the waiting bus for and she's waiting for a new job. Let's wish her all the best. Ya. Bueno, Juan, vamos a ver hoy que vamos a trabajar un verbo interesante en español. Mira, yo te voy a decir una frase que es I hope you don't expect me to wait for you. Ujú. Eso en inglés. Hemos usado 3 verbos. ¿Cómo sería en español? Espero que no esperes que te espere. Uy. Espero que no esperes que te espere. Vamos a ver esto. Vale. Esperar a alguien. Ujú. Waiting for you. Someone. I'm waiting for you. Pues estoy esperándote. Ujú. Espero a alguien. Vale. Después espero que no... Espero, I hope. Eso es. Espero que lo pases bien, por ejemplo. I hope. Ujú. Y luego I expect someone. Pues espero de ti algo. Ujú. Espero que te portes bien, por ejemplo, ¿no? I expect Expect- a good behavior from you, por Yes. ejemplo, ¿no? Vale. So all this in English, in Spanish is espero. El verbo esperar. Esperar. To Ujú. wait, to hope, yeah, And to expect. and to expect. So let's see some examples. One, por ejemplo, are you going to pass the exam? And the other person says, I hope so. ¿Vas a aprobar el examen? Eso espero. Wait, I'm not ready yet. Espera, todavía no estoy preparado. And how long can you wait? ¿Cuánto puedes esperar? Okay, we are expecting them to have lunch. Les esperamos para comer. We are waiting for news. Estamos esperando noticias. Okay, I hope this doesn't bother you. Espero que no te moleste. Are you waiting for someone? ¿Estáis esperando a alguien? Don't wait for me. I have a lot of work. No me esperes. Tengo mucho trabajo. Wait for me for 5 minutes. I'm on the way. Esperadme 5 minutos. Voy de camino. And the last one. What are you waiting for? Tell him now. ¿A qué esperas? Díselo ya. Okay, so notice this verbo esperar is an interesting verb It's in Spanish. also a very important one, yeah? Yeah. So, practice it. Bueno, Juan, hoy vamos a ver también unas palabras que son un poco confusas para nuestros estudiantes, que es ay, ahí, ay. Okay. Okay, so in Spain, when we feel pain, we say ay. Ay, Yeah? que es ay. Okay. Only AY, yeah? When Then you we feel have ahí, pain. I there. there, que es AHI with. So T. remember, está ahí, is there. And then I, you know, there is, hay Hay. un perro, o hay que hacer algo, we have to do something. Okay. Hay mucha gente, yeah? There is, there are. So, which one am I using, Juan, in this case? Por ejemplo, hay algo que decir. Okay, in this case we're using there is, yeah? There's something to say. Okay. I like the one there. Me gusta el de ahí. En este caso usamos el de adverbio de lugar. Okay. Ouch! I stepped on a nail, Juan. ¡Ay! Acabo de pisar un clavo. Hay algo ahí que no me gusta, Juan.
Bueno, in this case we use in to. Ujú. There is hay algo, there is something there, ahí. Yeah? That I don't like. Ok, Entonces usamos dos distintos. bien. And then we have, ouch! Oh, it really hurts. Mhm. ¡Ay! ¿Cómo duele? Search. It's over there. Bueno, busca, está por ahí. Ujú. ¿Qué tiempo hace por ahí? How is the weather over there? Yeah, por ahí. In Yeah. the area. Ten cuidado por ahí y no te caigas. Mhm. Bueno, in this case we also use there, yeah? Be careful there. Mhm. Don't fall. Ok. And then, no entres ahí. Hace mucho calor. Don't go in there. Ahí, no vayas ahí. O no entres ahí. So it's not difficult to guess them when talking because notice how the intonation is totally different. Yeah, Hay un stress. perro, o allí quiero ir, or ay. Mhm. So well, it's not difficult, okay? Vocabulario. Okay, today in vocabulary Mhm. we're gonna see some verbs, yeah? So you learn a few more verbs. And these Mhm. ones are irregular or regular verbs. We're gonna see regular verbs, yeah? So you know how to conjugate verbs if they end in ar, ir. Mhm. Eh? So we're not gonna get into that today. Okay, let's begin with the first one, Juan. And this one is to watch. Observar, Bueno, Juan, then the verb to open. to open, abrir. Ajá. Luego hay otro verbo que creo que saben que es tumbarse, Juan. Tumbarse is a reflexive verb. To lay down Ujú. oneself. Awesome. Then we have explicar, Juan. To explain, easy one. Okay. Then we have creer. To believe. Ujú. O también I think, creo, Mhm. también lo usamos Yeah, para. I think, creo, I believe. Ujú. Then we have otro con dos E seguidas, que es leer. To read, leer. Ujú. Y luego otro con una E solo, que es ver. Mhm. To see. Ujú. Okay, let's stop with ver because in Spanish we use ver for this. Yeah? Ver la tele, Mm. ver un partido, ver el fútbol, yeah? And in Ajá. English Y you ver are a used alguien. to He see. visto a Pedro esta mañana. Mhm. Okay. That's the thing that in English you say to watch a movie, in Spanish we say ver una película, eh? No To decimos watch the football. normalmente mirar. We never say mirar el fútbol, yeah? We always say ver el fútbol. Mira, yo si dijera a alguien, voy a mirar la tele, la televisión está apagada. Y Sophie, estoy mirando la tele. Es bonita la tele, sí. You just look at the TV. Claro. but- Ahora, si quiero ver la tele, porque está encendida. It's on and I'm watching, pues eso, fútbol o lo que sea. So don't get confused with this one because in English you say to watch, yeah? Ujú. But in Spanish we use to see. Okay, ver la Ok. tele, ¿vale? Bien. Después tenemos Juan, uno fácil que es investigar. Yeah, to investigate, Ujú. Otro que es tocar. to touch. Y si yo te digo tocar la guitarra, sería touch the guitar. No, in this case to play the guitar we also use tocar para to play instruments. Ah. Mhm. And me ha tocado la lotería. I won the lottery, and in this So- case we use the verb tocar also. Claro, si dijéramos me ha tocado la lotería, sería the lottery has Touch you. touched me. But it's, I won the Claro. lottery. O te ha tocado, tío. Te ha tocado. It's your turn. ¿A quién It's le you. toca? I mean, Vale, después tenemos Juan. Sí, listen to. to listen to, escuchar. Escuchar. Escuchar música, ¿eh? Porque luego, por ejemplo, si es percibir con el oído, to hear es Oír. oír. Ok. It's ok. not the same, ¿eh? Oír, to hear. Escuchar, to listen to. Ujú. Bien. Aprendamos fonética española. Bueno amigos, hoy vamos a aprender, como siempre, un nuevo sonido en español. Combinación de la letra BL. Bl.
Bueno, ¿Vale? un buen sonido, ¿ya? Bla. Sí, por ejemplo, primera, bloque. Nosotros vivimos en un bloque de pisos. Pues sí. Blindar. Tengo la puerta blindada por si roban. Block. Tengo un blog para hacer mis dibujos. Soy un buen artista. Blusa. Hemos comprado una blusa roja. Blanco. Pues yo me he comprado un coche blanco. Niebla. No se ve nada con la niebla. Tablas. Oye Juan, ¿me pasas esas tablas que quiero hacer una estantería? Vale. Cable. Hay que coger el cable y meterlo por debajo. Muebles. Tengo el salón lleno de muebles. Culpable. ¿Quién es el culpable de todo esto? Just, doble sentido. Bueno amigos, Luija has a new sentence for double meaning and here it is. This is a tough one, Juan, ¿eh? It's- Vale. Don't beat up yourself, okay? If you eat all that coconut, the boogeyman won't come. You can read it up here, yeah, because it's not an easy one. No. It's difficult, Juan, because it's colloquial, but it is what it is. You're learning Spanish. Eh? So yeah, let's see what you can do. Okay. Write it in the comments. Spanish. De la calle. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa, tío? Oye, mira, me voy a ir a comprar un poco de leche, ¿no? Bueno, la verdad es que tenemos 2 litros, estamos bien. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que entre el café, luego si te tomas un vaso de leche por la noche... Voy a ir a comprar ahora mismo leche, ¿eh? Bueno, yo no compraría, yo creo que hay leche de sobra. Bueno, por si las moscas, Juan. Bueno, por si las moscas. ¿Qué es esto de por si las moscas, Juan? ¿Cuál sería la traducción al inglés? Also, por si acaso, ¿eh? Por Ah. si acaso, just in case. Justin. Just in case or in case. And yeah, Sí. we say something related to flies. Sí, no sé por qué. Porque es... Por si acaso sería, vale, es lo común también, pero esto es coloquial, No, we use Por it si all las the time. moscas, sí, se usa mucho, por si las moscas, que sería for if the flies. Juan. If the flies come. Por si las moscas, aprendéroslo. Por si las Por si las moscas, moscas. remember. Just in case, ¿yeah? Ok. Bueno, Bueno, Juan, Vamos a terminar porque vamos a hacer unas cosillas. hemos así que terminado nuestra clase 40, Juan. nos vemos en el próximo episodio. So, be careful. See you soon. And see you.